Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos en otro capítulo de En Alto Calibre. Les habla Oscar Contreras, muy feliz de saludarlos hoy día domingo, para tratar un tema que es bastante más avanzado de los temas simples que tratamos anteriormente. Uno de ellos tiene que ver con el miedo. Hablamos de los problemas que se provocan por el miedo. También la mentalidad del guerrero, aquel que no se victimiza, sino que trata de salir adelante, hacer la lucha constante para poder mejorarse, superarse. Y hoy día queremos hablar de otro tema más simpático, la maldad, el mal. ¿Mm? El mal, pero llevado hacia lo que es la realidad. Eh, Todo el mundo siempre se pregunta el mal, de dónde nace. Lo hemos visto muchas veces desde un concepto más bien bíblico, religioso, de qué es lo que se trata del mal. Y tiene que ver mucho con la manipulación, con esta manipulación de la realidad para poder afectar a otros, ¿m? De parte de personas. Y justamente con esta forma de abordar el mal, se vienen muchas historias, lo cual me recuerda mucho a algo que, sin embargo, ustedes pueden admirar también, yo también admiro, que son las historias o el círculo, el ciclo del héroe. Pero si se dan cuenta, el héroe siempre está luchando contra el mal, contra la adversidad. Y no siempre el héroe es bien recompensado pese a esa búsqueda que tiene de la nobleza. Para darles un ejemplo, y yo soy bastante fanático de Star Wars y lo veo muchas veces con mi hijo, me lo he repetido muchísimas veces. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la historia de Star Wars, si ven a Anakin Skywalker, que obviamente nace y se crea como una persona buena y trata de parecer o transformarse en el Jedi más importante de toda la galaxia, termina enfrentándose al mal y sucumbiendo al mal para transformarse en lo que hoy día, lo que todos conocemos que es Darth Vader, esa figura oscura, negra, que tiene esta voz, ¿no es cierto?, gutural, sumamente persuasiva. Y no termina bien. Lo mismo con con Luke Skywalker, el hijo. Básicamente el héroe, todos admiran a Luke. Oh, qué increíble el uso de las espadas láser, las peleas, las batallas, las ganas, pero finalmente termina solo en una isla, nadie lo pesca y termina muriendo solo además. O sea que creo que es la cosa más trágica que te puede pasar, de que termines muriendo solo. También me recordaba a, no sé, pues Frodo Baggins. ¿Se acuerdan del Señor de los Anillos, que toma esta misión de llevar el anillo, ¿no es cierto?, para destruirlo? Y resulta que el viaje lo cambia, lo afecta en todo esto que tiene que pasar, las batallas, todo lo que tiene que sufrir, para básicamente terminar cansado y tener que irse de paseo a las tierras imperecederas, que de alguna manera es una verdadera muerte. Lo mismo de William Wallace. ¿Se acuerdan de Corazón Valiente? Que de repente, ¿no es cierto?, este héroe que todo el mundo admira, sí, vamos William, te seguimos, ¿no es cierto?, los escoceses se enfrentan a los ingleses y termina que el tipo grita freedom, libertad, le cortan la cabeza y hasta ahí nomás llega todo. Y claro, lo vemos de esa manera. Gladiator también. Historias que son de héroes, pero que finalmente no terminan bien de alguna manera. Y por lo mismo me llevaba a este pensamiento sobre la condición humana. Si nosotros vemos lo que es el mal, se habla mucho de que el mal es una condición inherente a la naturaleza humana, es algo que parte de nosotros mismos y se proyecta. Y desde tiempos ya inmemoriales, o sea, hablamos desde Adán y Eva, ¿no es cierto?, la serpiente, oye, cómete esta manzana y con la manzana vas a poder ser más poderoso, y finalmente terminamos en algo que, ¿no es cierto?, parte todo lo malo de algo bueno que estaba tan bien en un estado que era de orden, terminamos en el caos. Entonces, yéndonos a ese sentido, el mal tiene mucho que ver con esa manipulación. ¿Quién de ustedes, y les hago una pregunta, quién de ustedes conoce a alguien que quizás o conozca a otra persona que también es manipuladora? Esas personas que ustedes ven que se aprovechan de otra persona, que mienten, que son parásitos, que engañan, que se aprovechan.
Todos conocemos a alguien que sea así, ¿no es cierto? Y tenemos la tendencia a alejarnos o incluso a enamorarnos de esa persona, que puede ser la pareja de uno incluso, que tiene esa forma de ser manipulador, y cuando tú te acercas a esa persona y lo enfrentas, tiende a victimizarse, porque esa forma de ser incluso llega a estados como la psicopatía, la sociopatía, ese tipo de cosas. Entonces nos hace preguntarnos justamente en toda esta gente que es chanta, ¿ya? Ustedes lo han visto, por ejemplo, esta gente que estafa con las inversiones. No voy a nombrar, no quiero entrar en nombrar gente porque la verdad es que no es importante, pero todos conocemos a gente que ha realizado estafas. Lo estamos viendo hoy en día en muchas cosas con el caso Fundaciones acá en Chile. Y tiene que ver con esa manipulación. O sea, estamos hablando de dineros que son parte de gente que iba como ayuda a gente que era pobre, gente que estaba necesitada. Y al manipulador, al malvado, no le importa absolutamente nada. Le da exactamente lo mismo, no tiene ninguna conciencia moral. Simplemente es ganar. Llega a ser agresivo, o incluso puede ser una persona pasiva que tienda a mostrarse de alguna manera asertiva para poder lograr su objetivo. Y eso es temible. La verdad es que es sumamente temible, y esas personas que me ha pasado, uno se acerca y siente que a uno le chupan la energía, se la absorben, y uno queda agotado incluso de escuchar a esas personas que te hablan. Hoy me pasa esto, quiero que me ayudes con esto. O peor aún, esas personas que les ha pasado que llegan y le dicen, oye, yo te quiero ayudar a ti, ¿quieres que te ayude? Te vengo a ayudar. Y la verdad es que la ayuda no es ninguna, sino que es más bien una petición. Es como esos comerciales que uno ve, oye, ¿quieres ganar $5,000 para transformarte en un coach, ¿no es cierto?, que gane $10,000 y atiendas a miles de personas internacionalmente? Y tú dices, bueno, qué simpático, voy a cliquear la página, y te encuentras, sí, de verdad quieres hacerlo, y vamos y mi historia es que yo era así, y era pobre, y ahora, fíjense, el camino del héroe. Yo era pobre y tenía un mal vivir, o era un imbécil que no sabía qué pensar de mi vida, no sabía qué hacer, la verdad es que era un porro y no me dedicaba a trabajar, hasta que descubrí la fórmula. Y una que descubro la fórmula, ahora yo tengo este auto, y muestran un Porsche, así, o muestran un Ferrari, un Maserati, frente a una casa estupenda, ¿no es cierto?, que quizás no sea de él y la arrendó para justamente hacer el spot publicitario. Y te dice, bueno, si tú quieres saber, tienes que inscribirte dentro de nuestra página web. Inscríbete en la página web para que te llegue un spam tremendo. Y finalmente te quiere vender, no sé, un libro que pudo haber, no sé, hoy día cualquier idiota puede escribir un libro en ChatGPT. La verdad es que no es muy difícil. Yo les digo, escribí 2 libros, pero lo hice con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad y con mucha perseverancia. Pero hoy día la verdad es que las cosas están mucho más temibles. Hoy día cualquiera puede crear un contenido que sea completamente falso. Por eso es que justamente al hacer este canal, una de las cosas que más me puse como meta es no hacer cortes, hacer el mínimo de ediciones posible, justamente para desarrollar cortos. De repente la gente me dice, oye, bueno, sube algunos cortos en YouTube, y bueno, lo voy a hacer porque de esto justamente no es una cuestión que trate uno de sobresalir tanto, sino que es hacer un servicio, y siento que con lo que estoy hablando puedo hacer un servicio a alguien que lo necesite. Y eso es todo, no estoy pidiendo absolutamente nada, y algo que es genuino. Fuera de eso, aprovechando lo genuino, quiero aprovechar de saludar a 2 personas que me han estado siguiendo últimamente, Paula y Silvana. Paula, Silvana, un gusto y muchas gracias por seguirme en esta transmisión. Y así a todos los demás que me sigan. No quiero repetirlo porque suena tan escabroso. Hoy sí, pónganme un like y suscríbanse a mi canal, y digo acá abajo, ¿no es cierto?, para que se suscriban a mi canal. No a este lado, sino que a este lado de aquí, ¿ya? Pero puede ser, si es que no estoy dado vuelta en la cámara. Pero tiene que ver con esa maldad, ese afán que tiene la gente de venderte. Me ha tocado justamente ver a muchos y a acompañar y coachar, entrenar a muchos equipos comerciales. Lo he hecho en Estados Unidos, lo he hecho también acá en Chile y en parte Latinoamérica en lo que es marketing.
Y me ha tocado mucho ver a algunas personas, no todas, pero que tienen esa mentalidad que es yo consigo lo que quiero y me importa un huevo los desenlaces. Si alguien sale perdiendo, alguien sale, ¿no es cierto?, afectado por esto, a mí realmente no me importa. Yo te diría que ese es un poco el origen de la maldad. Y tiene que ver mucho con el morbo, ¿no? El morbo que de repente nos afecta. Voy a aprovechar de tomar un poco mi café, ya saben. Espectacular. Siempre viene bien un café cuando uno habla demasiado. Y justamente esa mentalidad comercial de vender. Y yo pienso que hay un momento en que uno tiene que más que vender es preguntar y entender lo que a una persona le está pasando para realmente poder ayudarla y poder, sobre todo, apoyarla. Entonces, menciono estas películas, ¿no es cierto?, que las traje a colación como este camino del héroe, y muchas veces esa transformación del héroe tiene altos costos. Entonces es muy bueno analizar esto de transformarse en un héroe, en ser alguien tan famoso o tan afamado. De repente no es el mejor camino cuando estamos enfrentados a algo que es la realidad. Entonces tenemos la maldad por un lado, que es lo que le estoy indicando, y por otro lado tenemos la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que el mal existe, pero yo no lo vería como un mal, sino que es un malentendido de la realidad que uno está viendo. Y muchas veces las historias que nosotros nos contamos, estos cuentos entre comillas que nosotros nos contamos, nos llevan a crearnos, ¿no es cierto?, otras realidades que no son realidades, son malentendidos de la realidad que tenemos actualmente. Y cuando las cosas no nos resultan como que nosotros quisimos, no nos resultan como Star Wars o no nos resultan como Indiana Jones, pensamos de que estamos perdidos. Lo mismo en la mentalidad comercial. Ustedes han visto esa película antigua, Wall Street, por ejemplo, que está Michael Douglas, ¿ya? Uno ve a este personaje que es sumamente persuasivo, es sumamente, ¿no es cierto?, atractivo, un hombre rico, un hombre poderoso, que maneja la bolsa, pero comete obviamente el delito de tomar información confidencial, y la SEC lo persigue, ¿no es cierto?, y a través de un muchacho, un cabro chico que manipuló, y ahí está el tema nuevamente, la manipulación, para que cometa esos delitos. Finalmente el chiquillo confiesa, no les voy a hacer el spoiler, pero, ¿no es cierto?, termina en que este hombre es de alguna manera humillado, pero después sale Wall Street 2 y vuelve nuevamente a las andadas, y es como este ser que es tenebroso, pero al mismo tiempo admirable. Lo mismo que Darth Vader es, ¿no es cierto?, tenebroso, pero sumamente persuasivo. Hablamos de ese lado oscuro de la fuerza. Y el lado oscuro de la fuerza es persuasivo. De repente uno escucha, no quiero ser muy fanático, pero escucha a Yoda que le dice a Luke, no te tientes por el lado oscuro de la suerte, o no subestimes el lado oscuro de la fuerza, porque es muy tentador. Y claro, es muy tentador porque ofrece muchas libertades, ¿ya? Lo mismo con la riqueza, muchas libertades, pero a un costo que quizás es demasiado caro desde el punto de vista de la maldad que uno puede producir, ¿no es cierto?, en las personas que están cercanos a uno. Entonces, las historias de repente, y estas buenas historias, muchas veces nos nublan. Wall Street, por ejemplo, en el aspecto comercial. Alguien que dice, voy a entrar a la bolsa, voy a ser este gran, ¿no es cierto?, corredor de bolsa, me voy a forrar, me voy a hacer rico. Y resulta que termina siendo algo completamente distinto. Yo creo que los únicos que se han forrado han sido los más estafadores de todos, que ustedes saben que algunos de ellos se fueron a la isla de Malta. Y así hemos visto otros que, ¿no es cierto?, cometen algún tipo de traición a una empresa, pero la empresa ya está, ¿no es cierto?, de alguna manera coimeada con él para que él asuma de chivo expiatorio y una empresa quede libre de polvo y paja. Entonces eso es algo que tiene que ver con la maldad. Vemos esa maldad todo el tiempo. Vemos esa maldad todo el tiempo, no solamente en la delincuencia, en la alta tasa de la subida de la tasa de homicidios que hemos visto en el país y también en Latinoamérica, con la salvedad de Salvador, en que hemos visto, ¿no es cierto?, lo contrario con Nayib Bukele. Pero es fácil preguntarse si esa maldad, ¿no es cierto?, está inherente a cada uno de nosotros.
Y siempre, ustedes quizás le han hecho ese ejemplo, ¿qué harías tú si encontraras 5.000 pesos botados en la calle? ¿Te los guardarías? Y es una pregunta moral, ¿no? Algunos dirían, bueno, si no hay nadie a quien reclamar cerca de uno, me los guardo en el bolsillo y me los llevo. Otros dirían, a ver, buscaría, ¿y cuánto tiempo buscarías? ¿Una hora? ¿10 minutos? Y si no hay nadie, ¿qué haces? ¿Te fijas? O hay gente que diría, no, yo encuentro 5.000 pesos en la calle, 5 lucas, y me los meto en el bolsillo sin ningún problema. Entonces son preguntas morales, ¿ya? Si tuvieras la posibilidad de robar algo, si tuvieras la posibilidad de manipular a alguien para conseguir lo que tú quieres, ¿ya? y siempre viene esta cosa, bueno, si te pasó esto es por tonto. Y no voy a decir palabras feas acá, voy a tratar de decirlas menos. O te pasó por hueón, que es la que uno dice, ¿no? Y te hicieron tonto, ¿ya? Y eso vemos también en los políticos, ¿ya? Lo vemos todo el rato, estos empates, ¿no es cierto? Tú eres un corrupto, pero tú eres más corrupto. No, pero tú eres más corrupto todavía. Es como ese comercial del manjar colún, ¿eh? Mi mamá tiene manjar colún, sí, mi mamá también me da manjar colún, ¿no es cierto? Y todos empiezan a competir, el empate, ¿no es cierto? Pero es para tapar lo importante que es la realidad. Y la realidad es que puedes ser un corrupto total, que eres un ladrón total, y nos perdemos justamente en la discusión. Y la discusión de esta maldad, ¿ya? Es nublada de alguna manera por la historia. Pero es fácil quebrar esa maldad cuando tú la enfrentas directamente con la realidad. Y ahí va este mensaje que les quiero pasar. Para que exista una fantasía, ¿ya? Fíjense, para que exista fantasía, aquellos que les gusta hacer cuentos o crear historias, contar historias, que es muy bonito de repente hacer un cuento de hadas, tiene que existir una realidad. Para que exista fantasía, tiene que existir una realidad. Y cuando la gente se nubla en esas fantasías de fama, de riqueza, de que todo termina bien, del happy ending, es importante tener una conversación certera. Cuando la gente que se crea cuentos te ataque, es sentarlos y directamente hablarles de la realidad. Siempre me he preguntado qué pasaría, y he asesorado a algunas personas en temas que tienen que ver con política. Pero lo he visto muchas veces en estas discusiones, en estos debates. Y yo me río muchas veces cuando ya no veo televisión, de repente veo YouTube, ¿no es cierto? Y veo algunos canales que son bien entretenidos, que ponen pedacitos de noticias, justamente para no tener que mirar yo las noticias, así que sacan los más interesantes para que yo lo vea. Así que le agradezco esos canales. Porque me ahorran tiempo. Y yo veo estos debates que llegan a ser de alguna manera ridículos. Ridículos en el sentido de que son tan fáciles de ganar. O sea, ustedes ven a alguien que empieza a defenderse de la corrupción, que esto lo tiene que hacer, le echan la culpa a otra parte, ¿no es cierto? O a un partido político, o le echan culpa al gobierno, o le echan culpa al sistema, distintas cosas de las cuales quieren hablar. Y la respuesta para mí, frente a algo así, es muy simple. La verdad es que yo no tengo que hablar con ladrones. ¿Pero cómo? Me dirían. Porque tú eres un ladrón. Y yo con ladrones simplemente no razono, no hablo. Y ahí queda, ¿ya? Uno diría, oye, pero que eso no es ganar el debate. Por supuesto que es ganar un debate. Porque no estoy desclasificando a nadie. Alguien te diría, oye, pero me estás descalificando. No, no te estoy descalificando. Estoy diciendo realidades con hechos y datos. Eres un ladrón. Y con esta cara. Eres un ladrón. Eres un corrupto. Punto. Y yo con corruptos, por un tema moral, no tengo por qué conversar, ¿ya? No tengo por qué debatir contigo. Arregla tú tu problema, no sé si mental, no sé si tu problema económico, pero no tengo necesidad de tener que perder mi tiempo contigo porque hay temas más constructivos de los cuales hay que hablar, ¿ya? Pero no lo hacen porque es muy fácil caer en la rabia. Y fíjense, lo que estoy diciendo no tiene absolutamente nada de rabia, sino que es algo bastante sencillo de decirlo, porque si tú has actuado bien, si tú has hecho las cosas bien, ¿qué has de temer, no es cierto? Por eso es que siempre estos paneles de debate, muchas veces la política, tiene que ver con
nunca traen a un ciudadano común y corriente, ¿eh? Para debatir. ¿Se han fijado? Debería haber un ciudadano común y corriente para que mantuviera un debate con un político incluso de izquierda o derecha, exactamente lo mismo, ¿ya? Y es porque todos los políticos tienen siempre algo, no quiero generalizar, pero muchos de ellos tienen algo bastante escondido, lo que llaman tejado de vidrio, ¿no es así? Bueno, yo justamente quería referirme a eso. La realidad justamente apoya científicamente a la desmitificación, a sacarnos los miedos de encima, ¿ya? La realidad tiene que existir, y mientras tú sientes a las personas a la realidad, es muy fácil ganar, ¿ya? Y tú vas a ganar si es que empiezas a apreciar la realidad. Y la realidad, yo les diría, y mucha gente me lo ha preguntado cuando tengo gente a la cual coacheo o asesoro, y me dicen, bueno, ¿yo cómo puedo superar este problema? Y amigos míos, yo creo que tiene que ver con aceptar, sin ser una persona que sea conformista, sino que tiene que ver con aceptar de que la realidad es como un pisco sour. Estoy tomando café por si acaso. Es como un pisco sour que puede ser agridulce, ¿no es cierto? Y a alguna gente le encanta el pisco sour, te puede gustar el jugo de limón, puede ser una limonada, es agridulce, ¿no es cierto? Cítrico con el dulce. Y van a haber partes cítricas en la realidad y hay partes dulces en la realidad. No todo siempre es color de rosa. Pero si tú puedes apreciar eso y no dejarte tanto llevar por los cuentos, es más fácil aceptar la realidad por lo que es. Por lo que es. Es lo que es, ¿ya? Y cuando uno puede aceptar eso de manera más sencilla y más fácil, es más fácil llegar a la felicidad. ¿Y qué es lo que es la felicidad? Yo diría que no es otra cosa que la ausencia de sufrimiento. Y el mal es el mal, y lo pueden identificar rápidamente, no porque sea un Satanás con cachos, o un Baal, ¿no es cierto?, o un demonio, o, ¿no es cierto?, la persona con ojos rojos que los va a mirar a la cara y le va a decir, te voy a maldecir, ¿no es cierto?, o las brujas que te hagan maldiciones, o los males de ojo, o todas esas cuestiones que la verdad es que para mí no tiene ninguna explicación muy creíble que digamos, porque siempre está basado en sugestiones, y ya hablé de eso anteriormente, y crean miedos, y los miedos también son cuentos, ¿ya?, que no ocurren. Tiene que ver con apreciar la realidad. Aprecien la realidad como es. No es como lo muestran las películas, las muertes que ustedes ven, ¿no es cierto?, cuando se agarran a tiros, no es como lo muestran a las películas, es mucho más crudo. De hecho, por eso hay películas que incluso las muestran en blanco y negro, para no mostrar sangre, para que no se vean tan crudas las cosas. ¿Por qué? Porque es sacarte con un cuento de lo que es real. Y cuando tú aprecias la realidad y la puedes ver directamente, ¿ya?, lo que te rodea es sumamente crudo. Y no es crudo porque nosotros seamos buenos. Podemos ser muy buenos como personas. Toda persona es buena, nace buena, ¿ya? Puede surgir por malas decisiones, por una realidad socioeconómica que haya sido adversa, ¿no es cierto?, una mala educación. Pero todos tenemos de alguna manera algún origen en algo divino, en algo universal. Y yo soy muy respetuoso de eso. Justamente es que nos han enseñado a ver ese lado brillante de la vida, demasiado positivo. Pero no es tan brillante, o deja rápidamente de brillar cuando lo enfrentamos a la realidad. Y saborear la realidad es algo que se tiene que aprender, se puede aprender incluso, ¿ya? Mirando las cosas con una fortaleza estoica, lo diría de esa manera. No se trata de que seamos unos robots y tengamos cero sentimientos con las cosas, no estoy hablando de eso, sino que de pasar, ¿no es cierto?, a un estado de aceptación de la realidad. Esto es una experiencia, vamos en esta experiencia avanzando por la vida. Personalmente, no sé si hay una reencarnación, no sé y no me consta de que haya un cielo. No sé si creer en la suerte. Yo creo, y no soy un científico, pero hoy en día creo mucho más en la estadística que en los cuentos, ¿ya?
y en las capacidades que tú puedes tener para crear tu camino, tomar tus acciones, verificarlas y seguir adelante. Y la realidad, que es lo que es que te va a ir mal en un momento y te va a ir bien. Lo hablamos cuando hablamos de esta mentalidad guerrera, de seguir adelante. Entonces, aprecien esa realidad. Y la realidad, ¿no es cierto?, quiebra muy rápido el mal. Y la realidad es una forma de ver el mal. Y el mal es un malentendido de la realidad. No es un maleficio. No. Eso es lo que le quería traer a colación el día de hoy. Le agradezco muchísimo a los que me hayan seguido, a los que me estén siguiendo. Tengo el plan de empezar a crecer un poquito más. Este canal ya es el 4º capítulo. Tengo ganas de empezar a traer gente, invitar a personas interesantes para entrevistar, hacer algunos ciclos de conversación. Este martes voy a estar hablando sobre las redes de contactos, que es uno de los temas que manejo bastante bien para una empresa de outplacement que está acá en Santiago, así que me invitaron a hacer una charla, así que este martes la hago, pero voy a estarles entregando contenido regularmente para que podamos conversar. Y la idea obviamente es que esto sea una conversación llana, que sea una conversación inteligente y súper abierto al feedback. Siempre dejo abierto al feedback. Pero importante, pues, y obviamente tengo el riesgo de recibir feedback bueno o feedback malo. Pueden decirme aburrido, pueden decirme entretenido. Y no me afecta, salvo cuando alguien se queja y no da buenos argumentos. Y los argumentos acá para mí son sumamente importantes. Así que eso, espero que tengan un excelente domingo. Estaba terminando el fin de semana y que estén sumamente frescos para partir un nuevo lunes el día de mañana. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.